Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Sarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a reflexionar sobre la verdad. ¿Es posible acceder a la verdad? ¿Y qué es la realidad? Cuando hablamos de realidad, podemos hablar de la realidad del mundo de la ilusión o podemos hablar de lo real, podemos hablar de algo que escapa al mundo de la ilusión. Cuando hablamos de conciencia, podemos estar hablando de la conciencia del personaje, de ese nivel de atención y conciencia que tenemos en este plano, y también podemos pensar esa conciencia en otros niveles, lo que a veces aquí denominamos supraconciencia. Y lo mismo con la mente. Y quizás la mente, la palabra mente, sea uno de los conceptos en Occidente poco indagados. Y a lo mejor desde ahí podemos empezar a desmenuzar esta gran confusión que a veces nos lleva a pensar que nuestra realidad es la que percibimos y procesamos desde los sentidos físicos y desde todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos que nos permiten estar en este plano. Si pensamos que la realidad o lo real escapa incluso al mundo de la 3D, podemos empezar a ubicarnos en un panorama mucho mayor que por supuesto no es accesible desde los sentidos físicos, desde la percepción física, pero sí es posible acceder desde otros niveles, otros sentidos que podemos denominar sentidos sutiles. Vamos a intentar ubicarnos como siempre, que es una buena forma de pensarnos y sentirnos en el invisible, geométricamente. Tengamos como punto de referencia nuestro canal central, que puede ser el eje principal del sistema energético. También siempre proponemos visualizarnos en cruz, es decir, ese eje vertical, ese canal central principal, se cruza en el corazón, en Anahata Chakra, se cruza con otro eje que es el eje horizontal, que incluso, pues como ya hemos dicho en más de una oportunidad, es el que de algún modo define la conexión desde el corazón con los otros seres. Evidentemente ese eje también puede bajar a la altura del plexo, y como también hemos comentado en más de una oportunidad, el dibujo que se genera es diferente, ya no es la cruz que podemos imaginar desde esa intersección de chakras superiores y corazón, sino que la intersección, el punto de encuentro estaría en el plexo, con lo cual el gráfico, el dibujo que se genera es esa cruz invertida, que podríamos tomarla metafóricamente como esa energía distorsionada, incluso que en ocasiones podríamos denominar demoníaca, en el propio sistema. Es decir, cuando nosotros estamos vibrando en desconexión, lo más probable es que toda la geometría se desordene y por lo tanto quedemos capturados por todos esos estímulos que son captados por los sentidos y que no hay una conciencia mayor para que puedan ser procesados, de modo que nos quedamos perdidos y capturados en el circuito menor. Los estímulos impactan en nuestro sistema, generan una serie de reacciones y por lo tanto, desde ese lugar, sin conciencia o con la conciencia minúscula del personaje, cuando no inició un viaje de reconexión por su propia columna, lo que podría ocurrir es que desde esa conciencia menor se inaugure un circuito o se sostenga un circuito que tiene que ver con esa geometría que está sostenida por el plano mental ordinario, y aquí vamos a usar la palabra mente para referirnos a la mente ordinaria, y el circuito emocional que se genera a partir de estas reacciones. Si nosotros pensamos que la mente como tal, primero que es algo abstracto, ¿no? Porque si bien el cerebro físico es el asiento de esta mente, la mente no es algo tangible, no es algo concreto, no es algo que podamos encontrar ni ver con ningún tipo de dispositivo mecánico, sino que es algo que está vibrando en otros campos. El tema es que esa mente está conectada al cuerpo físico y esta conexión es lo que permite que uno, pues a través de la decodificación que hace nuestro cerebro, podamos dar cuenta y nombrar esta realidad tal como la nombramos y la percibimos. Pero ¿qué ocurre más allá de esa percepción y esa manera de decodificar lo que llamamos realidad aquí en el mundo de la materia? Están sucediendo muchísimas cosas que evidentemente se hallan fuera del campo del lenguaje, con lo cual no pueden ser puestas en palabras, y cuando son puestas en palabra, de alguna manera la estamos bajando al mundo del lenguaje. Estamos ya introduciendo esa información que está fuera
a la lógica del plano de la 3D. Sin embargo, a través de la práctica, a través de los ejercicios que tienen que ver pues, con esta arquitectura, con el viaje en la gran arquitectura interna, lo que va a permitir, como siempre decimos, un movimiento de la conciencia que asciende y que se profundiza, que puede incluso viajar y también entrar por ese gran portal que cuando estamos en disposición energética se abre en el centro profundo del cerebro, se abre más allá del cerebro físico y a través del cual podemos iniciar este viaje de la conciencia, que es lo que nos va a permitir acceder a esos espacios internos supraconscientes, para usar una palabra distinta a la de la conciencia ordinaria de este plano, y desde esos estados supraconscientes la percepción se modifica y también es importante aquí aclarar que desde esa ruta accedemos a niveles superiores de la mente, es decir, ya no es la mente ordinaria, sino es lo que podríamos denominar la mente búdica, la mente superior, ¿no? Es un nivel de la mente distinto al de la mente ordinaria. Es decir, que si nosotros partimos de la concepción de que esta mente también se puede desplegar en diferentes niveles y de acuerdo al nivel vibratorio en el que se halle, pues la percepción y la decodificación va a ser de un tipo, podemos comenzar a entender lo que planteaba el filósofo René Descartes, que desde mi punto de vista pocos lo entendieron. Es un tema también de lenguaje, de denominación, de decodificación de esas palabras, de significación. Cuando él decía pienso, luego existo, él no se estaba refiriendo pues a la mente ordinaria, no era un proceso de razonamiento de la mente ordinaria. Él decía pienso, luego existo a través de todo su hipótesis, que comienza utilizando lo que él denominó la duda metódica. Él decía, bueno, supongamos que voy a dudar de que esto es una mesa, que esto es un micrófono, incluso voy a poner en duda que esto es un cuerpo. Si dudo de todo y de alguna manera pongo pues en tela de juicio la realidad, la verdad, ¿no? De que esto es una mesa, esto es un micrófono, esto es un cuerpo, si hay algo de lo cual no puedo dudar es de que hay una conciencia que piensa. Es decir, cuando él postula pienso, luego existo, se está refiriendo a niveles de la mente superior, no está hablando de la mente ordinaria. Claro, si nosotros traducimos ese pienso, luego existo como el pienso de la mente ordinaria que razona y no el pienso desde niveles superiores de la mente que de algún modo está hablando de otra cosa, está hablando de la capacidad de discernir en total conexión divina, porque Descartes hablaba de la intuición, él hablaba que lo tradujeron como ideas natas, pero no es una idea innata de la mente ordinaria. Por supuesto que si nosotros estamos hablando de ideas de la mente, estamos hablando de conceptos, con lo cual, claro, ¿de dónde salió ese concepto? De ahí que luego los empiristas postularan lo contrario, dijeran, no, no, lo que realmente es válido es lo que percibimos desde los sentidos. Y ahí se arma una discusión en donde luego se definen dos líneas, ¿no? A lo largo de toda la filosofía, a partir de Descartes, racionalismo, empirismo, bueno, luego obviamente se sigue complejizando, y el tema es que Descartes no dijo eso. Descartes estaba hablando de la mente superior, es decir, de lo que él estaba hablando es de un proceso de reconexión. De hecho, cuando establece su correspondencia con Elizabeth de Bohemia, que era una mujer, una intelectual de la época, muy culta, y ella, pues, en sus cartas era toda una comunicación epistolar. Ella en sus cartas le preguntaba, pero bueno, a ver, usted en Meditaciones Metafísicas, en su libro, dijo tal cosa, pero ¿cómo puede ser entonces que una sustancia inanimada pues anime a un cuerpo? Y de alguna manera lo pone a pensar también a Descartes. ¿Y de qué están hablando? Están hablando de lo que nosotros hoy día llamamos el proceso de reconexión. Descartes hablaba de esa conciencia que piensa, incluso no teniendo cuerpo físico, sigue existiendo una conciencia que está pensando. Es muy hermoso y también da mucho para reflexionar porque nos invita a, a observar cómo en ocasiones nosotros no comprendemos, pero no comprendemos porque estamos usando una tecnología que no es la adecuada. Es decir, hay un ejemplo que también siempre doy en los talleres y digo, básicamente en los talleres de canalización.
Cuando uno comienza a conectar con su canal y conectar con esta verdad divina, cuando uno comienza pues a desplegar toda esa posibilidad de conexión con planos superiores de conciencia, que es ante todo una experiencia que se siente incluso en el cuerpo físico, porque obviamente esa mente también está dialogando, está en unión, no son dos entidades separadas, cuerpo y mente, obviamente están en niveles vibratorios distintos, en niveles de realidad, en niveles de existencia, si se quiere, pero estamos conectados, todos nuestros campos están conectados, a pesar que desde los sentidos físicos solo percibamos o podamos tocar el cuerpo físico. Entonces, en los talleres, cuando iniciamos este proceso, el reconocimiento de la ruta divina para comenzar con la canalización, siempre recordamos que no es desde la mente ordinaria ni desde los sentidos físicos, sino al contrario, es desde esa entrega que tiene que ver con una experiencia vibratoria. Es decir, la verdad, ¿no? Si existiera la verdad ante todo es vibración. Y es ahí a lo que quería llegar cuando planteé este título. ¿Es posible acceder a la verdad? Por supuesto que las verdades intelectuales, es decir, las verdades que son creadas por todo el raciocinio, por toda la producción de nuestras mentes ordinarias, cuando esas mentes están desconectadas de esos otros niveles del ser y también niveles superiores de conciencia, pues evidentemente crean verdades parciales. Esta es mi verdad, la verdad de cada uno de vosotros es seguramente diferente a la mía, y es cuando empezamos, pues sí, claro, tú dices esto, y está buenísimo, porque es la lógica de este plano, y es lo que nos permite seguir pensando esta realidad, la realidad de la ilusión. El tema es que muchas veces nosotros nos quedamos atrapados en esos rulos intelectuales, en esos rulos que están más bien al servicio de ese movimiento, y no conectamos con algo mayor, con esa intuición, que no es otra cosa que la capacidad de canalizar, de la que hablaba Descartes, en donde uno puede empezar a tocar otra realidad, ¿no? A tocar otras dimensiones, y la experiencia es absolutamente certera, dado que es vibración atravesando nuestros campos. Y desde esa perspectiva, sí que habría una posibilidad de conectar con la verdad. ¿Cuál sería entonces el sensor? Pues nuestro propio sistema energético, y por supuesto que ese sistema primero ha de estar en orden, porque también lo que siempre solemos decir, igual que el cuerpo físico, ¿vieron cuando a veces se escucha el consejo, escucha tu cuerpo físico, que lo que te diga tu cuerpo es lo que necesita? Bueno, sí, claramente funciona así, pero en ocasiones el cuerpo físico puede estar muy contaminado en niveles de mucha toxicidad y lo que nos pida sea más de lo mismo. Entonces, si nosotros queremos escuchar a nuestro cuerpo físico para ver cómo está y qué necesita, lo primero es desintoxicarlo. Lo mismo pues con nuestro sensor multidimensional, con esta gran tecnología divina que somos. Si nosotros queremos fiarnos de este sensor, evidentemente ha de estar lo más puro, cristalino, en frecuencias ordenadas, ¿no? Vibrando en una geometría lo más sagrada posible. Y esto, más allá de la geometría sagrada, que sé que también está muy de moda, no es algo, si se quiere, un concepto periférico, ¿no? Hay la geometría sagrada como algo bonito, ¿no? El moñito rosa y chau. No, es realmente una labor diaria, constante, que implica tener en cuenta desde lo que comemos, es decir, desde lo más físico y anclado, pues hasta otros niveles que pueden ser laborados y de alguna manera rectificados desde nuestra conciencia y desde nuestra decisión. Por eso, igual que como decía Descartes, pues la voluntad es lo que nos va a permitir sostener estos procesos. Primero, tener claro que este sensor, ¿no? Esta tecnología divina en orden, va a proporcionarnos la bendita posibilidad de acceder a niveles de verdad que van a resonar en nosotros, que van a resonar en nuestros campos, que va a ser una información absolutamente clara. Y a la vez, desde esa sensación de orden, de claridad, pues cuando nosotros sentimos que podemos o queremos iniciar algún cambio para potenciar esta posibilidad de habitarnos desde ese
espacio o desde esa geometría ordenada, pues claramente vamos a tener que activar la voluntad, porque no es algo que uno haga una vez y ya se sostenga, sino que uno, pues evidentemente, quizás en un taller, en una práctica, en donde sea, uno lo activa y luego será el sostenimiento, la práctica diaria, la voluntad puesta al servicio de lo que va a permitir que esa geometría se mantenga lo más ordenada posible. Y eso es lo que va potenciando, como decíamos, lo que va potenciando este sensor, esta tecnología. Cada vez va a ser más fidedigna la información que nos brinde. Y esto que a veces nos sucede en el mundo de la 3D, estamos preocupados porque no sabemos si tal persona nos dice la verdad o nos está mintiendo, no sabemos si tal decisión es la correcta o en verdad tenemos que ir por el lado opuesto. Bueno, en la medida que nosotros estemos en ese espacio interno de conciencia o supraconciencia, ¿no? Si lo queremos llevar a ese nivel que en realidad es hacia adentro, uno dice hacia arriba, pero es hacia adentro, nos va a permitir conectar con esa fuente divina, con esa fuente de información para poder realmente estar en este plano de la forma más relajada y realmente utilizando todo este potencial y toda esta información que está disponible para cada uno de nosotros. De este modo, como decimos siempre, por cada ser humano que haga toda esta labor en sí, por cada ser humano que se reconecte y por cada ser humano que se proponga desde su voluntad sostener esta armonía en su campo, entendiendo que la armonía es constante, no es que, ok, estoy armónica y ya me quedo a vivir así, sino que constantemente estamos interactuando con los campos energéticos de los otros y eso va a generar desequilibrio. Pero igual que el cuerpo físico, que constantemente busca, desde la homeostasis, busca el equilibrio, pues también nosotros, si estamos en conciencia, podemos buscar esa homeostasis energética multidimensional, lo que nos va a permitir, por supuesto, acceder a esos niveles de verdad que, como decíamos, resuenan en nuestro interior y no es una verdad que tengamos que salir a buscarla fuera, que es lo que ha pasado hasta ahora. Y ya sabemos que cuando buscamos la verdad fuera, pues suele haber una entrega de poder, ¿no? Porque va a haber otro que me va a decir lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, de modo que estaremos delegando ese poder y esa gran posibilidad de reconexión. Bueno, voy a mirar el chat porque vuela el programa, a ver si ustedes están comentando, participando, como siempre, ya sabemos que está abierta la posibilidad de participación. Bonnie, sí, Planeta dice abrazo de luz, escuchando desde una placita con mate y pies en tierra y solcito, hermoso. Dori saluda también. Hola, Cari, tengo un familiar muy querido enfermo. ¿Cuál es la mejor forma de acompañar? Saludos, Belén. Mira, Belén, todo lo que hemos compartido hoy es una excelente forma. Si tenemos un ser que está enfermo, pues claro, desde nuestros apegos, es decir, cuando bajamos a niveles más egoicos, ya sabemos todo lo que ocurre. Se activa el miedo, nos vamos a la periferia, nos desesperamos. Lo mejor es sostener, que bueno, yo sé que es difícil cuando hay algo del entorno que nos está realmente tocando, es difícil, pero bueno, la voluntad. Y también lo que puedes hacer es invocar a tus guías, invocar a todos los seres que sientas, Maestro Jesús, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael en este caso, para pedir sanación, o si la persona ya está llegando al momento de la trascendencia, también pedir total asistencia para que sea lo más amoroso posible. Mis oraciones siempre comienzan con, desde mi amada y divina presencia, yo soy, y mi santo ser crístico, invoco a las altas frecuencias de luz y amor del universo para que me asistan en este momento, para que pueda ser canal de luz y de amor y también acompañar a todas las personas que necesiten de esta energía divina para poder ser puente, para poder ser canal de luz, canal de sanación, canal de paz y tranquilidad. Que así sea. Invoca desde lo profundo de tu corazón esta energía divina y sosténla desde tu voluntad y verás que todo se ilumina.
porque cuando empezamos a conectar, a pedir, a solicitar, la conexión divina es inmediata. La energía que se siente es inmediata, se expresa en todos nuestros cuerpos, incluso en el cuerpo físico, y desde ahí, pues, mantenemos esa calma, mantenemos la conexión, porque claramente también al hablar de verdades supremas, pues una verdad suprema es que este plano, pues es un plano de existencia y la vida continúa. El ser no perece cuando perece el cuerpo físico. Así que todo el amor, la luz para este momento, Belén, y toda la energía sanadora para tu familiar. Que así sea. Bueno, seguramente ya estamos llegando al final. Voy a recordar, sí, Jimé siempre me avisa. Voy a recordar, a pasar un anuncio. Este fin de semana, 7 y 8 de septiembre, estaré brindando un curso de canalización de primer nivel. Aquella persona que resuene puede solicitar información en info@carinasarfino.com o entrar a mi página web o al teléfono que siempre aparece aquí en las redes. Es un encuentro muy hermoso donde hay muchas activaciones y lo que se busca es clarificar, recordar, reconocer y activar esta conexión con, ante todo, nuestro yo superior y nuestros guías espirituales para poder utilizar toda esta poderosa energía que está disponible para cada uno de nosotros aquí en nuestra vida cotidiana y vivir en verdad, en bondad y en amor. Que así sea. Les deseo un gran abrazo desde mi corazón. Nos vemos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy. Que tengan una hermosa semana reconectada. Gracias, gracias, gracias.